La princesa real reinante, arrogante y deslumbrante, exigía leche materna fresca todos los días para su rutina de belleza. Por eso mi hermana mayor, que acababa de dar a luz, fue llamada a su residencia. Sin embargo, un año después, fue encontrada muerta en el desierto con el perineo desgarrado y el útero destrozado sin remedio. Durante años después de eso, la princesa real desarrolló una extraña enfermedad, y todo su cuerpo despedía un olor nauseabundo. Me ofrecí personalmente a ser su peluquera y maquilladora. Desde entonces, sin mí para preparar su apariencia, apenas podía salir de su residencia. La belleza se desvanece tan rápido como los pétalos de la primavera, pero nunca imaginó que todo lo que experimentaba era solo el comienzo. Bu Yiwan era la princesa real más exaltada de la Gran Zhou, la belleza más destacada del reino. Orgullosa de su rostro, era extremadamente estricta al elegir a los asistentes que le tocaban el cabello, cualquier error era imperdonable. Pero hoy hizo que sus peluqueras rehicieran varios peinados y ninguno le gustó. Tras varias rondas, la joven peluquera se sintió cada vez más aterrorizada. Presa del pánico, tiró de un mechón del cabello de la princesa y lo rompió. La expresión de Bu Yiwan se ensombreció. Levantó una lámpara de aceite y dejó que el aceite ardiente goteara sobre el cuero cabelludo de la niña. «Arrodíllate afuera. Enciéndelo tú mismo», ordenó. La asistente sollozó hasta que se le empapó la cara, implorando clemencia. Pero cuando sus súplicas no sirvieron de nada, no tuvo otra opción. Temblando salió. Tras dudar un buen rato, se mordió y prendió fuego a las puntas de su propio cabello. El fuego se encendió de inmediato, devorándole la cabeza. Sus gritos resonaron en el patio mientras se desplomaba, rodando por el suelo en agonía. Pero Bu Yiwan seguía insatisfecha. «Obsérvala. Hasta que se acabe el aceite nadie podrá apagar el fuego». «¡Qué mala suerte! ¿De verdad no hay ninguna asistente competente que pueda peinarme como es debido?» Mama Bai, su sirvienta de confianza, esbozó una sonrisa halagadora. Los de allí eran recién reclutados. ¿Le gustaría a Su Alteza probarlos? Los ojos de Fénix de Bu Yiwan se alzaron perezosamente, recorriendo a los pocos que estábamos cerca. ¿Quién sabe peinarse? Hazlo bien y serás recompensado generosamente. Y si no es bonito, añadió. El asistente anterior es tu respuesta. El olor a carne quemada aún flotaba en el aire. Yo junto con los otros jóvenes asistentes temblábamos allí mismo. Inútiles todos. Justo cuando Bu Yiwan estaba a punto de señalar a alguien al azar, en su creciente impaciencia, apreté los dedos y di un paso adelante. Yo. Me he inventado un nuevo peinado. Quizás alivie el disgusto de Su Alteza. Bu Yiwan entrecerró los ojos, observándome de pies a cabeza. Ah. Entonces adelante. Curvó los labios, su expresión cálida como la luz del sol de principios de primavera, pero sus palabras resbalaron frías como la escarcha invernal. Si no estoy satisfecha, estas manos tuyas nunca volverán a tocar cosméticos. Sí. Bajé la cabeza tras ella, con el cuerpo temblando. Todos asumieron que estaba aterrorizado. Ninguno percibió la euforia que me quemaba el pecho. Después de todo, había esperado este momento durante 4 largos años. Hace 4 años, la hermana mayor que me había acogido y criado falleció. Una vez me lo contó. Si una mujer quiere sobrevivir, debe tener un oficio en sus manos. El emperador amaba la belleza, todas las mujeres valoraban su apariencia. Yo tenía dedos ágiles. Si aprendía el arte de ser peluquera y maquilladora, desde altos funcionarios hasta damas nobles, desde esposas adineradas hasta mujeres comunes, siempre que hubiera quienes amaran la belleza, podría ganarme la vida. Así que usó la mayor parte del precio de la novia de su esposo para enviarme al pabellón de la flor atesorada, para que me formara con su maestro superior. Siempre había sido obediente. Me quedé en el pabellón, practicando día y noche sin descanso. Incluso cuando dio a luz, no volví a acompañarla hasta pasados unos días. Creía que si dominaba mi oficio un día antes y regresaba a casa un día antes, podría ayudar a mi hermana mayor mucho antes. Pero antes incluso de que terminara mi aprendizaje, algo ya le había sucedido. Resultó que Bu Yiwan valoraba la belleza por encima de todo.
Para mantener su piel suave y blanca como la nieve, seguía la receta del médico imperial y se lavaba la cara con leche materna fresca cada pocos días. Y la leche de las mujeres comunes se consideraba inferior. Solo la leche de mi deslumbrante hermana mayor, durante su primer parto, se consideraba la mejor. Apenas después de casarse con la familia de su esposo, alguien con malas intenciones la adoró. Cuando acababa de terminar su mes de confinamiento, Mama Bui llegó personalmente a su puerta, ofreciéndole 1000 cuentos de oro para invitarla a la residencia de la princesa real. Mi hermana mayor se negó al principio, pero Mama Bui la amenazó y la convenció hasta que finalmente se fue. Y una vez que se fue, nunca regresó. Un año después, Mama Bui regresó a la casa de confinamiento y le arrojó 10 cuentos de oro al esposo de mi hermana. Afirmó que mi hermana mayor tenía las manos sucias, tan osada como para robar la horquilla de oro que el emperador le regaló a la princesa real. Bui Wan montó en cólera, ordenó que la mataran a golpes, envolvió su cuerpo en una estera rota y la arrojó a un cementerio para pobres. El esposo de mi hermana era honesto y sencillo. Creyendo que ella había actuado mal, quedó devastado, pero no se atrevió a preguntar más. Pero cuando encontró su cuerpo, se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Ni una sola parte de su cuerpo estaba libre de cicatrices. Su pecho había sido mordido hasta quedar irreconocible. Su parte inferior del cuerpo estaba tan destrozada que era imposible mirarla. La suegra de mi hermana mayor había sido partera. Sintió que algo le penetraba la parte inferior del cuerpo y se desplomó en el suelo, gimiendo. El perineo se había roto. El útero estaba destrozado. Y las marcas de mordeduras por todo el cuerpo desiguales, de diferentes tamaños. Lo que ya no estaba claro. No sabíamos cómo mi hermana mayor había ofendido a Bui Wan, pero muchos la habían violado y pisoteado hasta que murió. Poco después, Bui Wan exhibió por todas partes la supuesta horquilla de oro robada. Para ella, la vida de mi hermana mayor no valía ni la de una tía. El esposo de mi hermana estaba indignado. Me escribió una carta en secreto y luego fue solo a la residencia de la princesa real para exigir justicia. Naturalmente ni siquiera le permitieron pasar la puerta y lo golpearon hasta casi matarlo. Esa noche toda su casa se incendió repentinamente. Los restos de mi hermana mayor y toda la familia de su esposo se convirtieron en cenizas en las llamas. Durante 4 años oculté mi nombre e identidad, mejorando gradualmente mis habilidades en el pabellón de la flor atesorada, todo con el único propósito de entrar en la residencia de la princesa real. Si Bui Wan valorara la belleza, usaría estas manos, entrenadas para realzarla, para destruir su apariencia poco a poco. Su habitación era extravagante y lujosa, cada rincón adornado con adornos invaluables. La miré una vez, luego bajé la cabeza adoptando una postura dócil y temblorosa, incluso mi respiración era cautelosa. Empieza, dijo Mamá Bai, empujándome hacia adelante. Mantuve la postura rígida, cepillando con cuidado su cabello negro como la tinta antes de empezar a hacerme el moño. En el espejo, Bui Wan levantó ligeramente los párpados, con la comisura de los labios curvada en una mueca burlona. Un bollo Lin Yun. ¿Eso es todo? No respondí. Simplemente trabajé más rápido. Cuando estaba a punto de terminar, giré la muñeca enganchando el meñique. El moño se inclinó ligeramente, vivo como nubes flotantes. Comparado con el moño Lin Yun estándar, este tenía un encanto delicado y juvenil. Una chispa brilló en los ojos de Bui Wan. Metí suavemente los dedos en un poco de aceite de gardenia y seleccioné 2 delicados mechones cerca de sus sienes. Luego, de una caja llena de joyas y jade, elegí la horquilla de jade más sencilla y la fijé. Cuando todo estuvo listo, retrocedí y bajé la cabeza sin decir palabra. Mamá Bai, adivinando su estado de ánimo, sonrió radiante. Este peinado le sienta de maravilla a Su Alteza, la hace aún más hermosa. Bui Wan asintió con satisfacción, levantando la mano derecha para tocar el bollo con forma de nube. Inteligente y hábil. ¿Cómo te llamas? Yen Reu. Ya que este peinado fue creado por ti, ¿tiene nombre? Solo sé peinar, no nombrar estilos. Sus hermosos ojos se entrecerraron y una sonrisa floreció. Ya que es una adaptación del moño Lin Yun, ¿por qué no llamarlo moño nube caída? ¡Qué nombre tan bonito! Mamá Bai intervino de inmediato. Pero bajé la cabeza y apreté los labios para sonreír.
Bollo de nube caída. Por favor. Fue solo un pequeño golpe, una excusa para eclipsar a la recién elegida consorte Yun en el palacio. El banquete de palacio de hoy se organizó específicamente para celebrar a esa nueva favorita, la consorte Yun. El emperador actual, Wu Yi, era de sangre imperial. El difunto emperador solo tenía una hija, Wu Wan. Debido a su parentesco más cercano, Wu Yi finalmente heredó el trono. Tras su ascenso al trono, Wu Yi correspondió a la cercanía, indulgente y admirativo, y proclamó personalmente a Wu Wan como la mujer más hermosa del mundo. Pero se decía que la consorte Yun también era de una belleza inigualable. Aunque de nacimiento plebeya, fue adoptada por la familia de la difunta emperatriz como hija adoptiva, ingresó en palacio y se ganó de inmediato el favor imperial. Desde la antigüedad, Wu Wan siempre creyó que nadie podía rivalizar con su belleza. Naturalmente despreciaba a esta belleza de origen popular. Todo su esfuerzo de hoy solo sirvió para aplastar a la consorte Yun en el banquete de esta noche. Pensando en eso, me arrodillé de inmediato. Gracias por el nombre otorgado por Su Alteza. Wu Wan apoyó la mano en el brazo de Mama Bai y se dirigió al banquete del palacio. Como no me dijo que me levantara, naturalmente no me atreví a moverme y permanecí arrodillado en su habitación, esperando. No había prisa. Conocía mi habilidad, esta noche Wu Wan sin duda lograría lo que deseaba. Como era de esperar, alrededor de la medianoche regresó a la residencia, con las mejillas sonrojadas. Al verme aún arrodillado, me dedicó una extraña sonrisa. Niñita, aún arrodillada aquí. Entonces se quitó la horquilla de jade del pelo con naturalidad y me la lanzó. Cumplo mi palabra. No eres mala. Toma tu recompensa. Se me hizo un nudo en la garganta al hablar palabra por palabra. Peinar a Su Alteza es mi mayor honor. Sabía que de hoy en adelante entre los asistentes que la rodeaban, siempre habría un lugar para mí. Aunque servimos a la princesa real, en realidad todos los asuntos relacionados con Wu Wan eran manejados por Mama Bai, las pequeñas asistentes de cabello como nosotras rara vez éramos valoradas. Solo el 10º día de cada mes, cuando Wu Wan insistía en visitar el gran templo imperial para rezar, se nos ordenaba presentar nuestras mejores habilidades. Aunque solo me dedicaba al peinado, durante estos meses descubrí, vagamente, varias cosas interesantes. Por ejemplo, cada vez que Wu Wan mencionaba a Wu Yi, se mostraba tímida. Por ejemplo, hacia Yun, su recién elegido consorte, siempre estaba intrigando, menospreciando y burlándose. Y por ejemplo, cada vez que regresaba del gran templo imperial, aunque su ropa olía a sándalo, siempre había en su cabello un ligero aroma a almizcle de dragón, una fragancia reservada solo para el emperador. Así que esos ambiguos rumores en la capital no carecían de fundamento. Las dos personas más eminentes de la Gran Zhou compartían, en efecto, una relación nada apropiada. Calculé los días en silencio y esperé hasta que llegara el 10º. Wu Wan yacía en un pequeño sofá, con los ojos cerrados, remojando sus manos en una taza de leche fresca. Otro asistente cortó hilos finos de algodón, los mojó en leche y se los aplicó suavemente en la cara. Me arrodillé detrás de ella, cepillando su cabello. Mientras formaba el moño, pregunté: Su Alteza, ¿podemos seguir usando hoy el aceite de rocío de jade viento dorado? Era un aceite capilar que yo mismo formulé hace tiempo, fragante y único. Mama Bai lo probó primero y confirmó que era un nutriente capilar de primera calidad antes de dejarlo en el tocador de Wu Wan. Wu Wan abrió los ojos, pensando en algo, el orgullo brillaba en ellos. Viento dorado, rocío de jade, viento dorado, rocío de jade buscándose. Úsalo. No dije nada más y me concentré en peinarle. Su Alteza, ya casi es la hora, recordó Mama Bai. Wu Wan se levantó para lavarse la cara y luego levantó las manos. ¿Cómo me veo hoy? Llevaba un vestido rojo brillante, su belleza, meticulosamente refinada, era verdaderamente deslumbrante, incomparable. Su Alteza es como el jade y la flor, incomparable. Al oír eso, sonrió con satisfacción y levantó la barbilla. Por supuesto. Vamos. Despida a Su Alteza. Me arrodillé detrás de ella con pleno respeto, levantando la comisura de los labios. Mientras esa persona en el palacio fuera lo suficientemente inteligente, esta visita al gran templo imperial sin duda decepcionaría a Wu Wan. Y de hecho, antes incluso de que llegara la hora de la cena,
Bui Wan regresó repentinamente a la residencia. Su expresión era tormentosa, las venas abultadas en el dorso de su mano reprimieron claramente su furia. Al verla así, todos guardaron silencio. Porque normalmente se quedaba en el templo desde la tarde hasta la mañana siguiente. La criada encargada de servir el té no estaba nada preparada. Al ver que se abría la puerta y entraba Bui Wan, se apresuró nerviosa a preparar el té. Para cuando vertió y volvió a servir el agua con cuidado, presentando la taza con ambas manos, el rostro de Bui Wan ya se había ensombrecido por completo. Incluso una basura de baja cuna como tú se atreve a dejarme esperar. La criada se arrodilló al instante y se inclinó repetidamente. Yo jamás me atrevería. Bui Wan golpeó la mesa con fuerza. Me hiciste esperar tanto tiempo por una sola taza de té, ¿y aún te atreves a discutir? Mama Bai rápidamente le agarró la mano y sopló suavemente. Su Alteza, tenga cuidado. ¿Por qué enojarse con alguien como ella? Bui Wan apretó los dientes con odio desbordando en su voz. Todo es por culpa de esa miserable consorte de Yun. Qué tontería lo de que su corazón se acelera, incapaz de separarse del emperador. Digo que se aferra a él deliberadamente. Mama Bai frunció el ceño. Su Alteza, ¿no puedo hablar en mi propia residencia? Su ira estalló. De repente agarró la tetera sobre el brasero y vertió el agua hirviendo sobre la cabeza de la criada. Los gritos de la criada resonaron sin cesar. Bui Wan arrojó la tetera a un lado, completamente imperturbable. Incluso si esa consorte Yun estuviera aquí, podría destrozarle la cara igual. TCH, esta pequeña zorrita, con toda la cara quemada, y aún así gritaba tan fuerte. ¿A quién intentaba seducir? Escuchar los gritos agonizantes de la criada solo avivó la furia de Bui Wan. En lugar de calmarse, gritó aún más fuerte. Que la envíen a la casa de castración. Que la trataran como quisieran. Mama Bai sabía que estaba en medio de un ataque de ira y no se atrevió a aconsejarla. Simplemente ordenó que se llevaran a la criada quemada. Los demás asistentes nos quedamos atrás, aterrorizados y sin palabras. ¿Qué clase de lugar era aquel? Tragué saliva y le susurré a la peluquera que estaba a mi lado, Lady Son. Su rostro palideció. Apretó los labios con fuerza y se negó a responder. Pero Bui Wan ya lo había notado. En sus ojos brillaba una malicia aguda y persistente. ¿Tú qué estupideces susurrabas hace un momento? Me estremecí de un sobresalto. Su Alteza. Solo decía que así como Don Sue imitó a Onze Sue, ahora la consorte Yun finge estar enferma. Ante la belleza absoluta de Su Alteza, por mucho que finja serlo la consorte Yun, jamás podrá compararse con la fragilidad de su verdadero encanto, como una belleza enfermiza cuya debilidad conmueve el corazón. Las cejas de Bui Wan se relajaron gradualmente. Dio un sorbo a su té y de repente me arrojó la taza. Insolente. ¿Te atreves a maldecir que yo también sufriría dolor de corazón? Me ardía la frente, pero no me atreví a moverme. Jamás me atrevería. Solo quería decir que si Su Alteza usara maquillaje de flores congeladas, la superaría 100 veces. Maquillaje de flores congeladas. Ella arqueó las cejas con creciente interés. Suena divertido. Dibújalo para mí. Reprimiendo el dolor, me agaché y di un paso adelante. Enseguida terminé de maquillarme. Mama Bai trajo un espejo. En el reflejo la mujer frunció levemente el ceño con las comisuras de los ojos enrojecidas, sus labios pálidos pero no apagados, una seducción enfermiza y artística. Pero Bui Wan la miró una vez y resopló repetidamente. Maquillaje de flores congeladas. Eso es todo. Sacudió la manga. Ya que es así, ¿qué sirve retenerte? Que alguien la saque y le aplaste las manos. No entré en pánico. Me incliné. Su Alteza, a este maquillaje todavía le falta un último toque. Saqué una cajita de polvos perfumados. Tu piel es como el jade y necesita pocos retoques. Pero el maquillaje de flores congeladas debe hacer que la tez se vea aún más suave y fresca. Dudó mirando la caja de pólvora. De verdad, Su Alteza lo sabrá cuando lo intente. Tomó la caja, la inspeccionó, tomó un poco con la uña y me lo esparció por la cara. Era costumbre probar los cosméticos primero en la asistencia.
Rápidamente me apliqué el polvo por la piel y levanté la cara. En ese instante vi asombro y deleite en sus ojos. Este polvo se ve decente. Avancé de rodillas. Carezco de lo que tienen los asistentes mayores, así que busqué otro camino durante mis años en el pabellón de las flores atesoradas. Este es el polvo Jade Glow, ideal para realzar la belleza existente. Luego aplícamelo. Su voz denotaba impaciencia. Sí. La halagué con ternura y con cuidado, le apliqué el polvo Jade Glow por todo el rostro con una brocha de plumas de ganso. Se miró de nuevo en el espejo, esta vez completamente atónita, profundamente complacida. Ven. La consorte Yun está enferma. Debo visitarla y mostrarle mi cariño como corresponde al emperador. Se puso un vestido azul pálido, ceñido a la cintura, con una figura delicada y frágil. Acompañado del maquillaje lucía una suavidad y una luminosidad desgarradoras. Esa noche Buiwan entró en el palacio y no regresó hasta el amanecer del día siguiente. Cuando me llamó su expresión era triunfal, todo su cuerpo impregnado del intenso aroma del día y el almizcle. Si alguna vez creas algo nuevo, solo puedes presentármelo. Entendido. Lo entiendo. Mi hermana mayor me dijo una vez que tenía manos dotadas, pero lo mejor era la pureza y claridad de mi corazón. Había muchos asistentes alrededor de Buiwan. ¿Cómo podría contentarme con ser solo uno de ellos? Para vengar a mi hermana mayor, no solo necesitaba acercarme, sino convertirme en la persona que más apreciaba. Y ahora, por fin, me había ganado el derecho a llamar su atención. Pero, ¿qué era exactamente la casa de castración, ese lugar cuyo solo nombre hacía palidecer a la gente? Esperé una oportunidad y volví a preguntarle en secreto a Lady Son. Lady Son había trabajado en la residencia de la princesa real durante años, extremadamente cautelosa y reservada. Al oírme mencionar la casa de castración, me tapó la boca de inmediato. Tras confirmar que no había nadie, bajó la voz y dijo: «Esto está prohibido en la residencia de la princesa real, pero deberías saberlo. La casa de castración, solo por su nombre, es donde mantienen a humanos y animales». Humanos y animales. ¿De dónde creen que sale toda la leche materna fresca que se usa a diario en esta residencia? Toda viene de la casa de castración. Los labios de Lady Son temblaron. Aunque todavía parecen humanos, en realidad, no los tratan de forma diferente que al ganado. Me encogí de hombros. La residencia afirma contratar nodrizas, pero en realidad atraen a las mujeres y las usan como animales. Ella asintió y luego negó con la cabeza. A los reclutados de fuera todavía les va un poco mejor. Si aguantan un año, suele haber posibilidades de que los liberen. Excepto por años atrás, eso. Cualquier recuerdo que recordara la hizo callar al instante. Forzó una sonrisa incómoda. En fin, quienes tenemos contratos de cuerpo celular bajo la princesa real debemos ser cautelosos. Si la enfureces y te castigan en la casa de castración, ya no te tratarán como humano, solo te ordeñarán día tras día. Me mordí el labio inferior con fuerza. La muerte de mi hermana mayor no fue nada sencilla. Pero, ¿cómo puede una persona producir leche todos los días? Fingí curiosidad. Eso es precisamente lo aterrador de la casa de castración. A Lady Son le castañeteaban los dientes. Se acercó aún más susurrando. Allí tienen más de una docena de sirvientes machos fuertes, animales de cría, como los llaman, para aparearse y producir mejor leche más adelante. Las horribles heridas en el cuerpo de mi hermana mayor destellaron vívidamente en mi mente. El odio se apoderó de mí como una marea creciente, envolviéndome el corazón hasta que apenas pude respirar. Reprimí el amargo escozor de la nariz y con dulzura le pedí a Lady Son que me contara más sobre lo ocurrido hace 4 años. Pero sin importar lo que le preguntara, se negaba a decir nada más. Solo me advirtió: pase lo que pase, sigue todo lo que Buiwan diga. Que la regañen o la golpeen no es nada, solo que nunca la enfaden lo suficiente como para que la envíen a la casa de castración. Forcé una sonrisa y le di las gracias. Mi hermana mayor, tan hermosa, tan dulce, tan amable. Toda la familia de su esposo, gente honesta y de buen corazón. No merecían morir así. Mis uñas se clavaron profundamente en la palma de mi mano. Hermana mayor, no te preocupes.
La venganza de Bowie Wan llegará pronto. Desde que empezó a usar mi polvo jade brillante, su belleza se volvió aún más radiante. En los banquetes de palacio brillaba con más intensidad que nadie, cautivando no solo al emperador, sino también a las damas nobles y concubinas, que no podían apartar la mirada de ella. Me esforcé cada vez más en maquillarla. Cada look era más exquisito que el anterior. Pronto Bowie Wan se convirtió en la creadora de tendencias de la capital, las mujeres nobles se apresuraban a imitarla. Y por eso me valoraba aún más. Después de todo, el polvo Jade Glow realzaba la belleza, y como Bowie Wan valoraba su piel por encima de todo, pasó de usar leche fresca cada 2 días a todos los días. Mientras le aplicaba otra capa de polvos en la cara, observando su creciente satisfacción, mi pecho se llenó de alegría. Ella no notó que un ligero olor nauseabundo había empezado a impregnarse en su cuerpo. Pronto lo que había creado hacía 4 años con todo mi corazón, finalmente surtiría efecto. Una mañana, le aparecieron de repente racimos de erupciones rojas en ambas mejillas. ¿Qué significa esto? Llamó a todos los asistentes a la habitación y azotó su látigo una vez. ¿Quién se atrevió a usar algo inapropiado en mi cara? Me arrodillé entre ellos con el cuerpo ardiendo por varios golpes, un dolor ardiente y ardiente. Pero todos los asistentes lloraron y juraron que no habían usado nada inusual. Entonces, ¿qué le pasa a mi cara? Su mirada asesina nos recorrió a uno por uno. El emperador me ha llamado urgentemente y con esta apariencia, ¿cómo se supone que voy a presentarme? Quien me ayude a ocultar esto recibirá inmediatamente 100 colas de oro. Y si ninguno de ustedes puede, los arrastrarán a la casa de castración. Todos temblaban violentamente. Justo cuando estaba a punto de ordenar que nos llevaran a todos, levanté la cabeza. Su Alteza. Sí, puede que tenga una solución. Entonces, ¿por qué no habló antes? Estaba a punto de estallar de nuevo. Me acerqué rápidamente y susurré, es solo que el ungüento contiene esencia de rosa. Temía que dañara la noble piel de Su Alteza. Ja. ¿Eso es todo? Hizo una mueca. Date prisa y pruébalo conmigo. Como era costumbre, primero me apliqué el ungüento en la cara. Tras asegurarme de que no pasara nada, comencé a aplicárselo. Era un bálsamo de esencia de jade combinado con polvos de jade iluminador. Fresco al tacto, disimuló al instante las rojeces. Tras aplicar una última capa de polvos de jade, su rostro recuperó su estado impecable. Al ver su reflejo sonrió radiante de alegría. Yenneru, tus manos son realmente milagrosas. Servir a Su Alteza es un honor para mí. Pero esto solo trata la superficie, no la causa. Solo puede ayudar por un corto tiempo. Sus hermosos ojos parpadearon, pero ella lo ignoró. No importa. Probablemente sea solo alguna alergia alimentaria. Le ordenó a Mama Bai que revisara minuciosamente toda su comida y artículos de uso diario. Solo yo sabía que por mucho que investigara, nunca encontraría nada. Gracias a que tenía bálsamo de esencia de jade, Bowie Wan estuvo satisfecha consigo misma durante varios días. Pero 10 días después, las manchas rojas volvieron. Esta vez el sarpullido se extendió con fuerza, con bultos gruesos e hinchados que le aparecían por toda la cara. Ni siquiera el bálsamo de esencia de jade le hizo efecto. No solo eso, el hedor fétido en su cuerpo se hizo evidente, como si llevara un pez muerto a todas partes. Bowie Wan me ordenó aplicarle gruesas capas de polvo para cubrirlo y exigió aún más bálsamo de esencia de jade. Mama Bai siguió intentando persuadirla. Su Alteza, su salud es lo más importante. Por favor, permita que los médicos imperiales la examinen. Pero Bowie Wan siempre había adorado su propia belleza. Si llamaban a los médicos imperiales, verían su rostro durante el examen. ¿Cómo podía alguien tan vanidosa permitirse el más mínimo defecto? Al final, Mama Bai no pudo convencerla. De repente sugirió ¿por qué no probar la receta de hace años? Los ojos de Bowie Wan se iluminaron y luego se apagaron. Lamentablemente es demasiado apresurado. Será imposible conseguir ingredientes de primera calidad como antes. Mama Bai la consoló. Ese tipo es raro, sí, pero después de cierto tiempo podemos conseguirlo de nuevo. Por ahora, ¿por qué no avisar a la casa de castración para que preparen un tónico para Su Alteza?
Vayan a prepararlo de inmediato. Con un velo de fina seda cubriéndole el rostro, Bui Wan escupió veneno. Una sola dosis no será suficiente. Diles que preparen varias. Esos miserables deberían considerarlo una bendición si puedo usarlos. Sí. Esa noche los gritos resonaban sin cesar en la casa de castración. Tras escuchar atentamente, finalmente entendí que era la supuesta receta. Extraían el feto de una mujer embarazada viva. Luego lo molían junto con la placenta. Se rumoreaba que, hervida con métodos secretos, la mezcla de placenta recién nacida podía curar enfermedades y poseía extraordinarias propiedades embellecedoras. Esta vez Lady Son finalmente me reveló la verdad de hace 4 años. Mi hermana mayor había sido atraída a la residencia como un espécimen de primera. Fue violada, abusada, obligada a dar a luz solo para poder extraerle la placenta. Mi hermana era decidida por naturaleza, intentó suicidarse varias veces, pero fracasó. Finalmente enfureció a Bui Wan. Tras obtener lo que quería, Bui Wan ordenó a los hombres de la casa de castración que la violaran por turnos. Hasta que una persona viva fue torturada hasta la muerte. Hermana mayor, llegué demasiado tarde. Apreté los puños con fuerza. Entre los gritos interminables de innumerables mujeres, caminé descalza hacia un rincón desierto. Por una rendija de la puerta, vi a un mendigo mugriento acurrucado en el rincón, dibujando círculos en el suelo por aburrimiento. Silbé suavemente y deslicé una bolsita perfumada por la rendija. Sus ojos se iluminaron. Agarró la bolsa y huyó como una ráfaga de viento. Tras usar varias dosis del tónico, la tez de Bui Wan se recuperó rápidamente. Volvió a ser una belleza deslumbrante. Su rostro podía repararse. Pero el hedor en su cuerpo se intensificaba. Al final, sin mis polvos especiales para disimular su olor, apenas podía salir de sus aposentos. ¿Qué me pasa? Bui Wan estalló de furia. En sus hermosos ojos, la ira ardía. Pero debajo el miedo latía. ¿De qué servía un rostro perfecto si no podía mostrarse a nadie? Para alguien tan patológicamente vanidosa como ella, esto era una tortura peor que la muerte. Te ordeno que prepares un polvo que suprima por completo este extraño olor. Me incliné profundamente. Sí, Su Alteza. Pero Bui Wan no lo sabía. Mientras siguiera usando el polvo Jade Glow y el bálsamo Jade Essence a diario, el mal olor se le quedaría grabado en la piel y no desaparecería. Al fin y al cabo, este era el régimen de belleza que yo personalmente había elegido para ella. Empecé a ajustar la dosis de ambos productos y a añadir otros ingredientes aromáticos para ayudar a disimular el olor. Esto le permitía mantener apenas las apariencias en público. Pero cada vez que volvía a casa y se lavaba la cara, el olor al día siguiente era peor que el anterior. Incluso Mama Bui a veces casi se atragantaba. Al ver la expresión de angustia de Bui Wan, me quejé sutilmente con Lady Son y los demás. Dime, ¿ha encontrado algo Mama Bui? Todo lo que usa Su Alteza lo revisa primero. Todos nos ocupamos de lo mismo a diario. Sin embargo, solo Su Alteza reacciona así. Un vestido rojo resplandeciente apareció de repente ante mis ojos. Sirviente inútil, ¿te has disgustado conmigo por esta extraña enfermedad? Sorprendido, caí de rodillas y la rodeé con los brazos. Su Alteza, le debo todo al puesto que me otorgó. ¿Cómo podría tener 2 corazones? Le sirvo día y noche y puede que la propia Mama Bui no sea tan devota como yo. Solo hablé por preocupación hacia Su Alteza, no por falta de respeto. Antes de que pudiera golpearme, levanté la mano y le di una bofetada fuerte en ambas mejillas, primero a la izquierda y luego a la derecha. Quizás se conmovió con mi exhibición. Me agarró la muñeca. Voy al gran templo imperial a rezar. Maquíllame. Cuando regresemos, te castigaré como es debido. Me apresuré a prepararle sus cosméticos. Pero el templo requería pasar la noche allí. Esta vez, no podía garantizar que saliera ilesa. Y efectivamente al amanecer, Bui Wan prácticamente huyó de vuelta a casa. Yenreu, ¿dónde está la pólvora? Rápido. Rápido. Cubrí mi rostro. Sus ojos estaban inyectados en sangre, como si alguien fuera perseguido en la noche por fieras, presa del miedo y el pánico.
Enmascaré el mal olor de inmediato, y solo entonces se calmó. Mama Bui, agotada y ansiosa, corrió a ayudarla. De repente Bui Wan hizo un gesto, agarra a Mama Bui. Le despellejan la cara. Luego córtenle una mano. Arrójenla a la casa de castración. Dile a los sirvientes que la atiendan bien. Mamá Bui se quedó paralizada de terror. Su Alteza, no puede tratar así a esta vieja sirvienta. ¿Qué crimen he cometido? Bui Wan se burló. ¿Te castigo? ¿Tengo que dar explicaciones? Sus gritos resonaron en la sala mientras la sacaban a rastras. Resultó que durante su comida con el emperador, Mama Bui, con sus manos suaves y tiernas, había atraído la atención de Bui Yi durante 2 miradas de más. Cuando supo que tenía más de 40 años pero aún conservaba su juventud, comentó: mi hermana mayor es, sin duda, la belleza más grande bajo el cielo. Incluso sus damas de compañía saben cómo conservar su belleza. Mis palabras anteriores ya la habían despertado sospechas. Pero el elogio del emperador hirió directamente el orgullo de Bui Wan. ¿En qué se convertía su anciana sirvienta en elogios? La peiné en silencio mientras los gritos de Mama Bui resonaban débilmente por la ventana. Para mí, era música perfecta, mi sangre vibraba de alegría. Pero Bui Wan creía que tenía miedo. Incluso me consoló suavemente. Jin Reu, eres una buena chica. Mientras te portes bien, no te trataré mal. Fingí conmovida, pero por dentro mi risa era fría y cortante. Para entonces ya debía de haberse dado cuenta de que, aparte de mí, no quedaba nadie que pudiera ocultar el hedor que emanaba de su cuerpo. No sabía que había adulado con tanto esmero a Mama Bui estas últimas semanas, dándole innumerables cremas y bálsamos para mejorar su piel, para que el contraste fuera aún más intenso. Mi hermana mayor tenía razón. No hay mujer que no ame la belleza. Y si dominaba el arte, la belleza misma se convertía en mi espada. Ahora, Mama Bui también se había convertido en ganado, torturada lentamente hasta la muerte. Pero aún no era suficiente. El sobre que envié ya había empezado a funcionar. Solo faltaba esperar a que comenzara la escena más grandiosa. 2 meses después, la noticia corrió por todo el palacio. La consorte Yun estaba embarazada. Este era el primer hijo de Bui Yi desde que ascendió al trono. La consorte Yun, criada por la familia de la difunta emperatriz y ya muy favorecida, fue inmediatamente ascendida a consorte Yun, colmada de un afecto inmenso. Se rumoreaba que, como aún no había emperatriz y la consorte Yun gozaba de tanto favor, si la niña se convertía en príncipe, podría dar el paso definitivo. Al enterarse, Bui Yuan destrozó todos los objetos de sus aposentos. No. Tras la muerte de esa miserable emperatriz, me prometió que jamás nombraría a otra. Quería entrar al palacio y enfrentarse a Bui Yi ella misma. Pero el hedor nauseabundo que surgió durante su última visita al gran templo imperial realmente asustó al emperador. Envió peticiones varias veces, pero todas fueron rechazadas en la puerta. ¿Cómo se atrevía? Apretó los dientes. Si no fuera por haberle rogado a mi padre que lo aceptara como hijo, lo habría hecho hoy. Me apresuré a advertirle. Su Alteza, las paredes oyen. Ahora era su asistente de mayor rango siempre a su lado. Naturalmente sabía que una vez se había reunido con Bui Yi en secreto en el templo todos los meses. Pero con la consorte Yun embarazada, el hombre que anhelaba ya no volvería. Sus ojos brillaban. Él rompe su palabra, un emperador cuyas palabras son oro, y si esa miserable consorte Yun realmente se convierte en emperatriz, entonces es él quien me ofende. La rocié con el polvo especial que había creado, fingiendo inocencia. Pero si su hijo se convierte en heredero en el futuro, ella seguirá siendo emperatriz viuda, ¿no? Bui Yuan se quedó paralizado y me abofeteó con fuerza. ¿Crees que se lo merece? Me arrastré hasta sus pies, inclinándome. Este sirviente habló tonterías, por favor, perdóname. Si Su Alteza tuviera un hijo, entonces serías la elegida del destino. Sí. Si tuviera un hijo con el emperador, entonces el linaje sería el más puro y noble de todos. Su rostro se iluminó con una tímida alegría, que se desvaneció por completo un instante después. Pero he usado la bomba de esencia de jade durante tanto tiempo que el linaje de la familia Bui ya es difícil de concebir. Bajé la cabeza.
Con razón el difunto emperador tuvo tan pocos herederos, y lo mismo para su majestad. Entonces el niño en el vientre de la consorte Yun es aún más preciado. Bui Yuan caminaba de un lado a otro con ansiedad. Debo encontrar la manera. Si esa miserable consorte Yun se me adelanta, ¿tendré yo, la princesa real, algún día arrodillarme e inclinarme ante ella? Suspiré con pesar, avivando deliberadamente la llama. Si su majestad pudiera estar con su alteza día y noche, ¿cómo podría seguir siendo difícil concebir un principito? Hizo una pausa. La determinación brilló en sus ojos, aguda, frenética, decidida. Tras un largo silencio finalmente habló: Yen Ryu, tengo algo que hacer. Esa fue mi primera vez en la casa de castración. El mayordomo hizo una reverencia y presentó a su nueva selección. Una nodriza recién contratada, de rostro fresco, guapa y ojos brillantes. El ganado reproductor ha descansado y alimentado. Una orden de su Alteza y prepararemos la medicina. Apreté el puño pero mantuve la voz tranquila. ¿Cómo está Mama Bai? El rostro del mayordomo se contrajo de asco. Con su edad. Inútil. Solo sirve para relevar a la cría. Y sin rostro es realmente aterradora, todos la desprecian. Su Alteza dio la orden, debemos obedecerla. Pero después de cambiarla 2 veces, se volvió inútil y la arrojaron detrás de la colina para los perros. Asentí sin emoción. No hacía falta preparar la medicina por ahora. Su Alteza usará a estos criadores en otro lugar. Trasládenlos a todos al patio delantero. El mayordomo no sospechó nada y cumplió la orden. La nodriza principal y yo intercambiamos una mirada fugaz, casi imperceptible, y luego despedí a las demás. Desde ese día, Bui Wan se dedicó a diario a la cría. Gracias a mis sutiles consejos y sugerencias, recordó que la concepción no requería un solo método. Una vez que tuviera un hijo de verdad en su vientre, planeó aprovechar la oportunidad de acostarse con el emperador, y así el niño se convertiría en el linaje más exaltado del mundo. Pero seguía siendo una noble valiosa, consciente de su reputación y del orgullo de Bui Yi. No se atrevía a involucrarse con hombres desconocidos. Así que, tras pensarlo mucho, decidió que sus propios sirvientes eran los más seguros. Di el último empujón. ¿Por qué no usar directamente a los hombres de la casa de castración? Eran los mismos hombres que habían violado, arruinado y destruido a mi hermana mayor. Ahora, Bui Wan experimentaría lo que mi hermana sufrió, pisoteada por las mismas bestias. Y lo más importante, este secreto jamás debía revelarse. Así que al final, ninguno de ellos sobreviviría. 3 meses después, tras un esfuerzo incansable día y noche, Bui Wan finalmente concibió. Casi lloró de alegría. Lo primero que hizo fue ordenar en secreto la captura de todos los criadores y del mayordomo de la casa de castración, ejecutándolos uno por uno. Ridículo, la verdad. Algunos de esos hombres incluso se jactaron de que podrían convertirse en sus favoritos ocultos, ascendiendo a una posición inferior a la de uno solo y superior a la de todos los demás. Pero al final a todos les cortaron la lengua, les sacaron los ojos, les cortaron los brazos y los arrojaron a un pozo seco. Mi corazón se llenó de alegría. Quienes lastimaron a mi hermana mayor finalmente habían sido eliminados. Y ahora solo quedaba la última persona, la más importante. Espolvoreé un fino polvo aromático en el rostro de Bui Wan, cubriendo todo rastro de hedor, y la acompañé al gran templo imperial. Organizar esta reunión con el emperador había requerido innumerables súplicas. Por supuesto, esperaba que todo saliera tal como ella deseaba. Cuando regresó, su rostro resplandecía, radiante, triunfante. Sabía que había conseguido lo que quería. 2 meses después, me llevó deliberadamente al palacio, sobornó a un médico imperial y se preparó para anunciarle su embarazo a Bui Yi. La sangre de mi hijo será mucho más noble que la de esa miserable consorte de Yun. Antes de irse, se tocó el vientre con orgullo, casi con suficiencia. Hice una reverencia y repetí sus palabras. Pero cuando entró en el salón del emperador y dio la buena noticia, lo único que recibió fue el rostro ceniciento de Bui Yi. Hermana mayor, cuida tus palabras. Puede que seamos hermanos de nombre, pero si tienes a alguien en tu corazón, puedo concederte el matrimonio. Pero entre nosotros, no hay nada. Bui Yi lo miró con incredulidad. Este es nuestro hijo.
¿No te importa nada? Te daré una oportunidad. Su voz era baja, escalofriante. O eliges un marido o te llevas a ese niño. Seguirás siendo la princesa real más venerada de la Gran Zhou. Buyi se mostró demasiado confiado, completamente ciego a la crueldad contenida en su tono, ajeno a la furia que bullía en sus ojos. En verdad, la gente solo aplaude lo nuevo, nunca lo viejo. Humillada y herida, hizo una reverencia rígida y se marchó. Pero en lugar de regresar a la residencia de la princesa real, se dirigió furiosa a los aposentos del consorte Yun. Debía ser esa hechicera zorra, le nubló la mente y lo extravió. Buyi frunció el ceño. La mujer más hermosa bajo el cielo soy yo. La que está al lado de su majestad también debería ser yo. Se abalanzó hacia adelante con furia, arrebatando el suave látigo de mi cintura, y arremetió contra las doncellas del palacio cercanas mientras perseguía a la consorte Yun. Me quedé paralizado e inmediatamente bloqueé a la consorte Yun con mi propio cuerpo. Su Alteza no debe. Vaya, vaya. Yenru, sí que te atreves. Proteger a esa miserable mujer. Levantó el látigo y lo bajó con toda su fuerza. Giré la espalda para proteger a la consorte Yun. Mi ropa se rasgó y el fuego del látigo se extendió por mi piel. Conoce tu lugar. Buiwan se burló pasándome por encima. Se paró frente a su consorte Yun, levantando el brazo para asestar un segundo golpe. Pero nunca aterrizó. Buyi llegó justo a tiempo. La consorte Yun estaba tan aterrorizada que se desplomó en el suelo, temblando. Su Majestad, me duele el estómago. El sudor le cubría las cejas, tenía los ojos llorosos, y el vestido dorado pálido la hacía parecer aún más delicada. Buyi la abrazó de inmediato. Convoca a los médicos imperiales. Los guardias le confiscaron el látigo a Buiwan. Se quedó sola, bloqueada a un zon completo, aislada. Una belleza frágil, lastimosa y temblorosa en el abrazo del emperador. Una mujer furiosa, desquiciada y violenta, blandiendo un látigo. El contraste era marcado. La mirada que Buyi dirigió a la princesa real rebosaba furia y desprecio. Bajo esa mirada, Buiwan casi se desploma. En ese momento, la consorte Yun frunció el ceño. ¿Qué es ese olor? Un hedor intenso llenó la sala. Un olor a podrido metálico y con un toque de sangre. Todos miraron a su alrededor, y luego todas las miradas se posaron en Buiwan. Al darse cuenta de algo, se levantó la manga hasta la nariz. Entonces me miró de golpe, con los ojos abiertos por la locura. ¡Maldito! ¿Qué me untaste? La sangre empapaba la marca del látigo en mi espalda, pero me arrodillé y me postré repetidamente con la voz temblorosa. Su Alteza, perdóneme. Usé el mejor polvo aromático para disimularlo. No entiendo qué pasó. Por supuesto que lo entendí. Todo estaba arreglado por mí. Desde lejos la consorte Yun se acurrucaba débilmente en los brazos del emperador, asintiendo disimuladamente. Buiwan estaba acabado. Después de cada reunión secreta en el gran templo imperial, Buyi siempre le enviaba una sopa caliente y nutritiva. Ella se sentía triunfante creyendo que era su tierno cuidado. Pero ella nunca lo supo. La sopa estaba contaminada con anticonceptivos. Buyi adoraba la belleza, y para una mujer como Buiwan, se complacía con gusto. Pero aunque solo fueran hermanos de nombre, jamás se arriesgaría a un escándalo. Desde el principio, su plan de ganarse el favor de su esposa mediante el embarazo ya estaba condenado al fracaso. Aún así, por el bien de sus viejos lazos, tenía la intención de taparse la nariz y dejarlo pasar. Pero ella irrumpió en su harén, azotó a una concubina embarazada y casi causó la muerte del futuro príncipe heredero. ¿Cómo podría tolerarlo? Cuando supo que su consorte Yun casi había sufrido un aborto espontáneo, estalló. Con la excusa de que la princesa real había puesto en peligro al heredero imperial, la ordenó ir al templo del exilio para raparse el cabello y cumplir penitencia. El templo del exilio, a diferencia del grande, era un territorio real prohibido. Solo los miembros de la realeza que cometían crímenes graves, pero se libraban de la muerte, eran enviados allí. No solo a prisión. Fue una vida de austeridad estéril, penurias interminables y un trabajo espiritual incesante. Buiwan se enfureció.
¿Te atreves a tratarme así? Si no fuera por tus dulces palabras de entonces, que me tentaron a renunciar al título de princesa heredera, hoy jamás lo habrías hecho. Bui Wan, eres insolente. Mencionar su pasado en público enfureció a Bui Yi. Te toleré solo por gratitud al favor del difunto emperador. Aún así, pisoteas la propiedad, difundes rumores sobre una princesa heredera. Mírate impregnada de inmundicia, con un hedor insoportable, tu carne pudriéndose hasta convertirse en lodo. ¿Aún te pareces a una princesa real? Aunque el hedor era insoportable, Bui Wan no podía soportarlo. La ira y el miedo distorsionaron sus rasgos antes hermosos. Aulló y gritó, aumentando el asco de Bui Yi. Ordenó que la detuvieran y se la llevaran a rastras de inmediato. En cuanto a mí por haber protegido a la consorte Yun, ella imploró clemencia en mi nombre, y así me perdonaron la vida. Solicité personalmente permiso para acompañar a Bui Wan al templo del exilio. Para seguir sirviéndole. El hedor en su cuerpo era insoportable. Ahora, aparte de mí, nadie se atrevía a acercarse a menos de 10 pasos. Cuando Bui Wan me vio, se abalanzó como si quisiera atacarme, pero la mano que apenas podía levantar cayó a medio camino. En cambio, me agarró la muñeca, sollozando roncamente. Yen Ryu. Conozco tu habilidad. Te lo ruego. Ayúdame. ¿Hay algo, lo que sea, que pueda ocultar este olor? De hecho, había algo. Sus ojos se abrieron con una esperanza desesperada. Habla. Mientras pueda volver a ser como antes. Con mi belleza y mis métodos, Bui Yi jamás podrá controlarme. Te recompensaré generosamente. Agité la mano con calma. Qué lástima, Alteza. Hace 4 años consumió algo que no debía. Y 4 años después, repitió su error. Sus pupilas se contrajeron. ¿Estás diciendo que tú hiciste esto? Me lo hiciste. A estas alturas, ya no había necesidad de ocultarlo. Sí. El polvo y el bálsamo de esencia de jade que usas a diario realzan la perfección. Entonces me incliné más cerca, sonriendo levemente. Pero la perfección mezclada con el aroma equivocado puede agravar la podredumbre sin medida. Hice una pausa, mirándola directamente a los ojos enrojecidos y temblorosos. Por ejemplo, el aroma de la leche materna. O el olor a sopa de placenta. Si te hubieras detenido poco a poco y lo hubieras combinado solo con mis fragancias enmascaradoras, tal vez podrías haber fingido que no pasaba nada. Pero no debiste haberlo hecho. Nunca debiste haber tocado nada con olor a sangre. Y mucho menos consumido tanta. Su respiración se entrecortó. Hablé despacio, palabra por palabra, dejando que cada frase calara hondo en sus huesos. El almizcle de la sangre se filtra en las venas. Es inextinguible. Estos olores asquerosos se te pegarán para siempre. Y te devorarán la carne por dentro. Sonreí mientras la imagen se reproducía en mi mente. Seguirás siendo hermosa. Aunque tus órganos se pudran, esta piel se mantendrá suave y luminosa. ¡Qué lástima! Chasqueé la lengua ligeramente. Un solo trozo de piel bonita. ¿Pero quién se atrevería a probarla? Con los ojos llenos de venas rojas, se abalanzó sobre mí con un gruñido feroz. Me aparté tapándome la nariz con asco. Además, con ese olor, ningún humano se acercaría jamás. Enloquecida por mis palabras, volvió a la carga. Aproveché el momento y le soplé una nubecita de polvos perfumados en la cara. Sus ojos se quedaron en blanco. Me acerqué a su oído. Un demonio susurrando a un alma desmoronada. Quizás un tazón más de caldo supremo de placenta podría salvarte. Una chispa iluminó su mirada perturbada. Sí, sí. En aquel entonces curé 100 dolencias con un solo plato supremo. Si encuentro otro, puedo curarme de nuevo. Pero, ¿dónde podría encontrarse un ingrediente tan supremo? Caminaba frenéticamente agarrándose la cabeza. De repente se quedó paralizada. Su mano se deslizó hacia su vientre. Una sonrisa torcida se extendió por su rostro con baba goteando de sus labios. J.E. Lo tengo. Justo ahí. Bui Wan finalmente se había vuelto loca.
Días después se desgarró el bajo vientre, extrajo un trozo de carne ensangrentada y se la devoró cruda. Para cuando llamé a los demás, ella estaba sentada, acunándose la cara, riendo con espuma goteando de su boca. Soy la mujer más hermosa bajo el cielo. Bui Yi no pudo evitar sentir una pizca de lástima. Se rumoreaba que pretendía enviarla de vuelta a su residencia y asignarle un médico para que la atendiera. Pero antes de que eso sucediera, una nodriza empapada en sangre entró tambaleándose en el Ministerio de Justicia, acusando a Bui Wan de tratar vidas humanas como si fueran hierba. El viceministro era conocido por su imparcialidad. Inmediatamente inició una investigación. Descubrieron cadáveres en el pozo seco. Y destaparon los horrores de pesadilla del pabellón Han. El caldo de cultivo para el ganado humano. Con la evidencia al descubierto, ni siquiera Bui Yi pudo proteger a la princesa real caída. La despojó de su título y la expulsó como plebeya. El hedor en Bui Wan empeoraba cada día. Solo yo seguía visitándola. Todos alababan mi lealtad. Ja. Solo yo sabía lo que esperaba. Todos los días le aplicaba con cuidado bálsamo y polvos de esencia de jade, dejándola pudrir por completo bajo una apariencia de belleza. Finalmente, el día en que la consorte Yun dio a luz y fue nombrada emperatriz, enviaron a un médico imperial. La emperatriz es bondadosa, declaró. Desea que la ex princesa real no se hunda más en la locura. Este es un tónico para la claridad. Al ingerirlo, le devolverá la mente. Hice una reverencia, lo acepté y se lo di a Bui Wan. Ja. Claro que la consorte Yun pensaría en algo tan perfecto. Al fin y al cabo, una loca no sabe nada. Pero una Bui Wan cuerda. Eso sería mucho más entretenido. Déjala vivir. Vive con plena consciencia, pero por debajo de la muerte. Déjala observarse lentamente marchitarse y pudrirse, convirtiéndose en el cascarón desechado de una belleza que todos evitan como la peste. Sí, la verdad era. Mi consorte Yun, la nodriza que expuso a Bui Wan, y yo. Todos fuimos niños rescatados por mi hermana mayor. Ella había planeado construir un centro de beneficencia, criarnos y darnos a cada uno un futuro brillante. Habríamos recorrido el camino que ella nos había trazado. Cada uno con su propia vida amable y hermosa. Pero Bui Wan lo destruyó todo. Así que me vendí a su residencia, acercándome. La consorte Yun rescató a la madre de la difunta emperatriz y se ganó el favor. Fue elegida para entrar en el palacio por su talento y belleza. En el momento en que dejé que Bui Wan usara el aceite capilar viento dorado y rocío de jade, fue la señal de que había logrado entrar en su círculo íntimo. A partir de entonces me gané su confianza poco a poco. Y una vez que la conseguí, comencé a enviarle mensajes con bolsitas perfumadas. Juntos, desde dentro y desde fuera, ejecutamos nuestra venganza. Por nuestra hermana mayor. Ahora mantengo a Bui Wan encerrada en una cámara estrecha, revestida de espejos de bronce de pared a pared. Todos los días ella grita. Y cada grito me trae una alegría indescriptible. Con la emperatriz a mis espaldas. Ahora tengo todo el tiempo del mundo para deshacerme de ella. Me lavo las manos manchadas de sangre, levanto la cara hacia el sol y esbozo una sonrisa. No hay prisa. La belleza se desvanece. Y en cuanto a la princesa real, los días más exquisitos de su ruina apenas comienzan. El fin.